Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Mariana Daniela Gómez, antropóloga, investigadora asistente de CONICET en la sección Etnología y Etnografía del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que nos va a hablar de la construcción cultural del género y su transformación en el último siglo en pueblos indígenas del Chaco argentino. Muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente la invitación para venir aquí a compartir algunas ideas de una investigación que ya tiene varios años, que hice en el oeste de la provincia de Formosa, en comunidades COM o tobas, que también fueron conocidos como tobas Nachilamolec, quiere decir la gente del río arriba, así lo llamaban los Pilagá. Y bueno, en realidad había preparado algo más largo, también pensaba que tenía media hora, pero son 20 minutos, así que voy a tratar de resumirlo. Brevemente, desde la antropología especializada en estudios de género en grupos indígenas en distintas regiones del mundo, observamos que los procesos culturales mediante los cuales nos convertimos en hombres, mujeres o en otro género varían cultural e históricamente. Pero desde la antropología observamos que muchas veces hay ciertas repeticiones, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas asociaciones con la categoría de femenino-masculino que se repiten, o ciertos motivos mitológicos que aparecen en distintas regiones del mundo, con lo cual siempre tendemos a tener como una mirada más transcultural, tensionada entre los patrones que parecerían ser más universales y el relativismo cultural, ¿no? Eso es como una tensión que atraviesa nuestra disciplina. Pero brevemente, por ejemplo, en toda la mitología de los pueblos indígenas del Chaco aparece el motivo de la vagina dentada, ¿no? Lo que cuentan los mitos de origen de estos pueblos es que las mujeres antiguamente, en los tiempos míticos, tenían vaginas dentadas, se alimentaban usando las vaginas, y esas vaginas fueron rotas por un personaje mítico, ¿no? Estas mujeres vivían en el cielo, bajaban por una soga a la tierra. Cuando bajaban a la tierra se encargaban de robarle toda la comida que cazaban y pescaban los hombres. Los hombres, por su parte, se reproducían solos, ¿sí? Vivían como en un mundo autónomo masculino. Inseminaban unas calabacitas, las enterraban en la tierra y así se reproducían los seres humanos hasta que se encontraban con las mujeres. Y las mujeres tenían estas vaginas dentadas, eran temidas por su poder de castración, porque varios hombres y varios animales mitológicos habían intentado tener sexo con ella y los habían castrado, hasta que finalmente descubren que tirando una piedra podían romper estas vaginas y copular con ellas, ¿no? Y se instaura de esa manera, de una manera bastante violenta, el orden de género. Bueno, este mito que aparece en la región del Chaco aparece en otras partes del mundo también, ¿no? Con lo cual siempre la antropología de género, desde por lo menos fines de los años 50, tuvo un diálogo con el psicoanálisis, ¿no? Porque bueno, hay ciertos motivos y símbolos que parecerían estar cargados, ¿sí? Culturalmente de una manera similar. Pero también desde la antropología de género entendemos que para entender las relaciones de género en las llamadas sociedades, en lo que hoy conocemos como pueblos indígenas, pero antiguamente eran sociedades simples, ¿sí? Sociedades de pequeña escala, también tenemos que entender un poco de parentesco, ¿sí? Porque los sistemas de sexo-género, que es una categoría que viene de una antropóloga feminista de los años 70, Gail Rubin, nos muestran que el orden de género en estas sociedades simples está ligado al orden de parentesco, es decir, a las normas de residencia, de descendencia y a las formas de hacer matrimonio. Bueno, también una cuestión importante, los pueblos indígenas, ¿sí? Los grupos indígenas tienen historia, y si queremos hablar de la construcción cultural del género tenemos que tener una mirada histórica y dinámica. Una cuestión que a veces se hace un poco difícil en los estudios de género en pueblos indígenas porque todavía tienden a prevalecer miradas que construyen imágenes fosilizadas, ¿sí? Imágenes fosilizadas o folclóricas sobre las mujeres indígenas. Y quienes hacemos investigación tenemos que lidiar con estas imágenes. Entonces, en mi investigación con las mujeres COM del oeste de Formosa, yo intenté construir una perspectiva histórica y etnográfica, ¿sí? Partiendo del presente y remontándome a los inicios del proceso de misionalización.
Por si no lo saben, los pueblos indígenas del Chaco, los grupos indígenas del Chaco como los Com, los Huichí, los Pilagá, los Mocoví, fueron los últimos grupos en ser incorporados de manera violenta al Estado argentino, mediante las campañas militares conocidas como Campaña Militar al Desierto Verde en 1884, después hubo una campaña en 1911 y otra campaña en 1917. En la zona donde yo trabajé, los tobas y los huichís de esta zona, que vivían en las orillas del Pilcomayo, que todavía lo siguen haciendo, resistieron y defendieron sus territorios hasta 1917. Entre 1915 y 1918 hubo un movimiento, ¿sí?, en donde se agruparon líderes huichí y com para enfrentarse al ejército argentino y defender su territorio. Lamentablemente perdieron, ¿sí? Y una vez que fueron doblegados, se vieron obligados a vivir en misiones religiosas. En el Chaco salteño y en el oeste de Formosa, desde 1910 en adelante, existió una red de misiones anglicanas, ¿sí?, que tenían el objetivo de convertir socioculturalmente y civilizar, entre comillas, a las poblaciones indígenas con el objetivo de integrarlos al Estado-Nación, ¿no? Con una política muy particular, porque estos misioneros estaban en el siglo XX operando y su política no era, digamos, aculturar a los grupos indígenas, sino transformarlos para integrarlos, pero manteniendo las lenguas y manteniendo una serie de prácticas culturales propias de ellas. La otra posibilidad, la otra opción, que muchas veces no es una opción que tuvieron los pueblos indígenas del Chaco, fue ir a vivir a las reducciones estatales para la población indígena. Es decir, que existieron dos tipos de instituciones para someter y sedentarizar a la población indígena del Chaco y utilizarla como mano de obra barata para las agroindustrias. Las misiones religiosas y las reducciones estatales. En el oeste de Formosa no existieron reducciones, sino que fueron los misioneros anglicanos los encargados de llevar adelante este proceso. Entonces, cuando yo me propongo entender cómo se transformó la construcción del género femenino, lo que hice fue poner a dialogar los informes, una serie de informes que escribieron los misioneros anglicanos desde 1930 hasta la década del 70, con los estudios etnográficos de la región, ¿sí? Y siempre tratando de construir una imagen dinámica sobre estos cambios. Entonces yo hablo de cambios y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacían las mujeres y los hombres antiguamente? Bueno, antiguamente todos los pueblos indígenas del Chaco estaban organizados, eran cazadores, recolectores, pescadores, estaban organizados a partir de una división sexual del trabajo, que no era igualitaria, era complementaria. Las mujeres se encargaban de la recolección, los hombres de cazar y de pescar. Y este orden estaba, digamos, sustentado en una mitología y en una cosmología particular. Ahora bien, este modo de vida cazador-recolector se empezó a desestructurar antes de que lleguen los misioneros en 1930. ¿Por qué? Porque se empiezan a semi-asalariar en los ingenios azucareros desde el último cuarto del siglo XIX. Es en ese entonces cuando empieza gradualmente la desestructuración del modo de vida cazador-recolector, fundamentalmente porque empezaban a ser arrinconados y perdían el acceso a los sitios de caza, de pesca y de recolección. ¿Por qué? Porque cuando se iban a trabajar a los ingenios avanzaban los colonos criollos sobre los territorios de ellos. Eso llevaba a que tengan enfrentamientos, eso también llevaba a que la población criolla pidiera la intervención del Estado, ¿sí? Con lo cual, además de los enfrentamientos entre indígenas y criollos, eran entre gendarmes e indígenas. Bueno, era un contexto fronterizo y bastante lejano de lo que ocurría en Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, los misioneros se instalan en 1930, arman una misión. Esa misión la arman a pedido de los caciques tobas. No es que los misioneros se impusieron, dijeron, bueno, llegaron y dijeron, bueno, vamos a armar una misión y de ahora en más ustedes van a ser misionalizados, sino que fue un proceso histórico bastante más complejo. La opción de vivir en una misión era la última opción de supervivencia que tenían a su alcance. ¿Por qué? Porque cuando iban a los ingenios contraían enfermedades como varicela, sarampión, viruela. Cuando estaban viviendo en los remanentes de sus territorios eran atacados, ¿sí? Entonces era un contexto muy hostil y veían que la posibilidad de vivir en una misión podía funcionar como una especie de refugio, ¿no? Entonces,
piden la misión y empiezan y aceptan a cambio ser convertidos a la religión anglicana, ¿no? Que es una religión cristiana, es un tipo de cristianismo. Y bueno, les conté que este modo de vida cazador-recolector se estaba desestructurando, pero también existía un mundo femenino y un mundo masculino, existían hábitos femeninos y masculinos que fueron intervenidos y modificados por los misioneros, ¿sí? Porque los misioneros se proponían civilizarlos y transformar los cuerpos, las mentes y los espíritus. Por ejemplo, las mujeres la corporalidad de las mujeres era una corporalidad que se construía en relación a la idea de fuerza y de resistencia. Las mujeres se iban volviendo más fuertes a medida que avanzaban en su ciclo vital. ¿Cómo se volvían más fuertes? Aprendían a cargar desde pequeñas grandes bultos de frutos, ¿sí? Y había un ritual de iniciación, los únicos rituales de iniciación eran para las mujeres, se practicaban a la llegada de la menarca, ese ritual se llamaba Neta Gae. Y en ese momento venían las mujeres ancianas, a la puber que estaba menstruando se la apartaban en una chocita aparte, venían las mujeres ancianas, con una oratoria especial le hablaban, le practicaban masajes, se creía que esos masajes le transmitían cualidades de fortaleza y sobre todo se la preparaba para enfrentar la construcción de una nueva familia, ¿sí? Y soportar, digamos, esa pesada división del trabajo donde las mujeres eran las que aprendían a cargar los pesados bultos, la leña y los frutos del monte, que eran un alimento muy preciado para las familias. 5 minutos. Bueno, tengo 5 minutos. Los hombres también eran distintos, ¿sí? Voy a mostrarles algunas fotos. Por empezar, cazaban, pescaban, estas son fotos de la misión, pero me interesa que vean esto. Tenían un juego, el polqué era un juego muy parecido al hockey. Los cuerpos de los hombres y de las mujeres eran otros también, porque la alimentación era otra. Este juego, ¿sí? Así como los hombres tenían un juego en donde jugaban, las mujeres tenían peleas de mujeres. Era una especie de boxing femenino, pero en el que se disputaban a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres eran los que circulaban. Estos grupos cazadores-recolectores eran matrilocales. Matrilocales, eso quiere decir que los hombres iban a vivir con la familia de la esposa, pero eran patriarcales, ¿sí? La ideología de género era patriarcal. Todos los pueblos indígenas del Chaco eran patriarcales, como la mayor parte de los pueblos indígenas del mundo, independientemente de que sea un patriarcado de baja intensidad, como lo denomina Rita Segato, la mayor parte eran patriarcales. Bueno, toda esta serie de prácticas que construían cuerpos femeninos y masculinos fuertes fueron intervenidos por los misioneros y prohibidas, ¿sí? Prohibidas también las danzas, los cantos, el juego de hockey, las peleas de mujeres. Y lo que hicieron los misioneros fue dividir sexualmente a la población. Tenían una política de género implícita, ¿sí? En donde las mujeres eran convertidas aparte y los hombres por otro lado. Las mujeres fueron domesticadas, lo que planteo es que fueron domesticadas y maternizadas. Existía una concepción de la maternidad mucho más colectiva, ¿sí? No tenía nada que ver con el concepto de maternidad que conocemos hoy en día. Este replegamiento que observamos hoy en día en cualquier comunidad del Chaco argentino, si uno va a una comunidad rural se va a encontrar con que las mujeres están todo el tiempo adentro del espacio doméstico, de estas chocitas, ¿sí? Eso es un efecto directo del proceso de conversión socio-religiosa. ¿Por qué? Porque los misioneros construyeron una nueva estructura de liderazgo religioso en donde las mujeres no tuvieron ningún tipo de cabida. Si antiguamente las mujeres tenían un margen de poder y de autoridad, además de que practicaban el aborto y el infanticidio, es decir, que tenían un margen de autonomía individual sobre sus propios cuerpos, todas estas áreas fueron intervenidas y las mujeres fueron, domesticadas y maternizadas. Con lo cual también fueron apartadas de esta nueva estructura de liderazgo y así nos encontramos con que hoy en día están muy replegadas en el espacio doméstico y voy a mostrarles fotos. Estas son fotos actuales de hace más o menos unos 12, 13 años. Esta es una mujer volviendo del monte, las mujeres todavía siguen saliendo al monte. Pero ahí ya entraría más en la segunda etapa de mi investigación, que desde hace unos años vengo investigando cómo las mujeres indígenas, no solamente del Chaco, sino de otras partes del país, se empiezan a organizar colectivamente, empiezan a participar en diferentes modalidades de participación política y de procesos organizativos y cómo tienen que
llevar adelante una doble trascendencia. No solamente tienen que trascender un espacio doméstico que fue asignado, ¿sí? Que es un resultado de los procesos de colonización, de conquista, de colonización cultural, de aculturación, ¿sí? De conversión socioreligiosa, sino que también tienen que trascender la comunidad, el espacio de la comunidad, porque estas mujeres son parte de colectivos, de comunidades y se están viviendo, se migraron de barrios periurbanos, ¿no? Y bueno, en eso estoy, no tengo más tiempo. Muchas gracias. Muestro brevemente las fotos, voy para atrás. Estas son imágenes de las misiones. Este es un típico taller de costura que organizaban las misioneras. Estas mujeres artesanas que vemos hoy en día en las comunidades también son un producto de las políticas de las misiones, las políticas de transformar a las mujeres en mujeres artesanas, ¿sí? Los hombres jugando al polqué, al hockey, una escuela de la misión. Este es el misionero Alfred Licky, uno de los misioneros más reconocidos de la zona. Podría hablar mucho más del vínculo tenso entre pueblos indígenas y misioneros en el Chaco, pero no tengo tiempo. Y así eran las mujeres antiguamente, ¿sí? Esta es una foto de 1900, de la década del 20. ¿Sí? Estas son mujeres púberes. Muy probablemente estas mujeres pasaron ya por su primera menstruación. ¿Sí? Esa era una forma típica de vestirse en ese entonces, el chiripa. Obviamente que los misioneros también intervinieron en el cuerpo, la desnudez y la estética de los cuerpos. En cualquier comunidad del Chaco, ¿sí? Del Chaco argentino, vamos a ver que las mujeres usaron unas polleras largas y remeras de colores, ¿no? Que también es una forma de vestirse que fue, se construyó en esta vida misional. Casi todos los pueblos, casi todos los miembros de las comunidades hoy en día son evangélicos, ¿sí? Hay un tema con toda la expansión de las iglesias evangélicas en la zona, que bueno, ya hay varios grupos de investigación que están siguiendo estas problemáticas. Bueno, les agradezco mucho el tiempo. Gracias.